Es pleno verano en la turística ciudad egipcia de Sharm el-Hashish. Entre los turistas que disfrutan de las vacaciones, se encuentra Elizabeth Sauer, de 68 años. Está haciendo snorkel en aguas poco profundas cerca de un embarcadero. Hasta un repentino y violento encuentro. Docenas de personas observan impotentes cómo Elizabeth lucha por llegar a la orilla después de haber sido mutilada por un tiburón. Ha sufrido heridas graves y fallece en la ambulancia camino del hospital. La noticia del fatal ataque se difunde rápidamente en la red. Los vídeos de ataques de tiburones tienen sus pros y sus contras. Una de las ventajas es que los científicos que estudiamos ataques de tiburones nos permiten ver lo que ocurre en la zona. Te da una especie de testimonio casi presencial. Pero por otro lado, también contribuye a la histeria colectiva que rodea a los tiburones por ese miedo. Esa mentalidad de que son unos monstruos o unos asesinos que nos persiguen sin sentido. Todos estos incidentes son trágicos para las familias, los amigos y todos los involucrados. Cuanto más sepamos sobre el comportamiento, más influencia tendremos para prevenir estas interacciones o predecir las posibilidades de que se produzcan y crear un espacio seguro para humanos y tiburones al mismo tiempo. En respuesta al letal ataque, las autoridades locales toman medidas. Hay un código internacional o un protocolo internacional. Cuando hay un incidente con un tiburón en una determinada playa, cierras las playas y empiezas a monitorizar la zona para ver si hay algún avistamiento de tiburones. Y luego podemos informar y ver qué podemos hacer al respecto. Comenzaron su investigación. Mientras la hacían, se encontraron con otra víctima. Dos nadadores murieron tras ser atacados por tiburones en el Mar Rojo egipcio. Las autoridades sacaron a todo el mundo del agua y ha comenzado una investigación. Las autoridades encuentran los restos de la segunda víctima, Roxana Donisan, a unos 400 metros de donde Elizabeth fue atacada. Los investigadores sospechan que el cuerpo de Roxana lleva horas en el agua. Fue mordida varias veces. Tras examinar las fotografías de sus heridas, fue un caso de alimentación. Había muchas preguntas sobre por qué había ocurrido, dónde la había mordido primero y ¿hay algún motivo por el que hayan mordido a estas personas? ¿Será el mismo tiburón? ¿Podría ser por el mismo motivo? Para responder a esas preguntas, los investigadores analizan ataques anteriores ocurridos en el Mar Rojo, incluida una serie similar hace poco más de 10 años. Unos expertos estadounidenses están de camino a Egipto para investigar una misteriosa serie de ataques de tiburones. En 2010, hubo 5 ataques en la popular ciudad turística de Sharm el-Sheikh, en menos de una semana. Ayer una mujer alemana falleció al ser atacada después de reabrir las playas. Lo primero que ves en la playa es una serie de carteles cada 100 metros que dicen «No te metas en el agua». No era algo habitual en aquella zona.
Hubo mucha confusión sobre lo ocurrido. ¿Por qué había sucedido y cuáles podrían ser los factores que habían generado aquellos ataques? Se determinó que un solo tiburón oceánico de puntas blancas había sido el responsable de al menos 3 de los ataques de 2010, incluido el ataque mortal. Los oceánicos de puntas blancas tienen aletas pectorales bastante largas y son tiburones relativamente delgados. Son muy rápidos, son muy ágiles. Y utilizan las aletas como hidroalas, como alas aerodinámicas para desplazarse por el agua. Son unos animales increíblemente veloces cuando quieren. Y muy móviles con un alcance muy amplio. Son animales de mar abierto. Pero la razón por la que en el Mar Rojo están tan cerca de la costa es por la topografía del fondo del mar. Baja en escalones desde las zonas de playa. Hay trechos con poca pendiente y luego baja abruptamente. La pronunciada caída se puede ver fácilmente desde arriba en la marcada diferencia de color entre las aguas poco profundas y las profundas. Es la topografía típica de muchos centros turísticos del Mar Rojo, donde los tiburones oceánicos pasan cerca de la costa habitualmente. En la mayoría de los océanos, la plataforma continental desciende gradualmente, mientras que en el Mar Rojo a veces, en menos de 100 metros, desciende hasta 400 o 500 metros. Esa pronunciada caída permite que el agua fría rica en nutrientes suba a la superficie por medio de ese proceso de afloramiento. Y es una zona en la que, en todo el mundo, hemos visto que depredadores de todas formas y tamaños, incluidos los tiburones, aprovechan lo que sería una fuente de alimentos confiable y con muy buenas oportunidades. Creo que ahora vemos más tiburones más cerca de la costa, porque cuando deciden mudarse a un hábitat menos profundo, el hábitat es tan estrecho que las interacciones entre humanos y tiburones son inevitables, porque los humanos utilizamos esas playas y los tiburones están muy cerca. Desde principios del siglo XX, en el Mar Rojo ha habido 7 muertes por ataques de tiburones. En 2022, en tan solo unos días, esa cifra aumenta a 9. Si el comportamiento de los tiburones está cambiando, ¿es esto parte de una pauta global? Al igual que muchos otros ataques de tiburón en todo el mundo, ha dejado a muchas personas de la comunidad científica rascándose la cabeza. Pero también es una oportunidad para investigar y descubrir qué tendencias podemos aprender en otros lugares que se puedan aplicar aquí. Hay muchas variables que podrían provocar el ataque de un tiburón. Todo, desde las condiciones climáticas hasta la actividad humana, la disponibilidad de presas y, por supuesto, lo que hace cada persona y cada tiburón, explica por qué atacan. Existen intrigantes conexiones entre los ataques en el Mar Rojo y otros ataques por todo el mundo. Empezando por la topografía, como los pronunciados desniveles que acercan a la costa a los depredadores de mar abierto. A casi 15.000 kilómetros de distancia, otro ataque genera más titulares espantosos. Simon Nellist era un instructor de buceo que falleció, en el que se cree que fue el primer ataque letal de un tiburón en Sídney en casi 60 años. Hay sorprendentes semejanzas entre este ataque y los del Mar Rojo. En Australia, en los suburbios del este de Sídney, hay muchas playas, desde populares lugares turísticos hasta aisladas joyas como Little Bay. Llevo más de 10 años viniendo a Little Bay para pescar con caña o pescar con arpón. Supongo que es como mi segundo hogar. Siempre ves nadadores aquí y allá, gente haciendo paddleboarding, kayakistas, de todo.
Al igual que la marcada caída que rodea los centros turísticos egipcios, los acantilados alrededor de Little Bay descienden abruptamente hasta unos 13 metros por debajo de la superficie, por lo que hay aguas muy profundas muy cerca de la costa. Debajo de los acantilados, las rocosas repisas proporcionan un lugar ideal para que pesquen los lugareños como Chris. Toda esta zona es muy poco profunda. En esa esquina hay un desnivel muy grande, lo que siempre te da miedo si nadas por allí. A eso de las 4 de la tarde, Simon Nellis, de 35 años, parte de la cercana playa de Malabar para circundar a nado un promontorio e ir a Little Bay como entrenamiento para una carrera benéfica. Bajamos como un día cualquiera. Ahí abajo estábamos 6 o 7. Vimos que nadaba hacia el sur y llegaba a la playa de Little Bay. Y estuvo allí un rato, así que pensé que pudo haber salido del agua y luego, al regresar, al principio no nos dimos cuenta de lo que pasaba. Solo oímos un gran chapoteo en el agua. Se oyó como si hubiera caído en el agua una roca de 1 tonelada o un coche. Lo notamos en todo el cuerpo. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que era el ataque de un tiburón. Y de inmediato supimos que era un gran tiburón blanco muy grande. ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! No pudimos hacer nada al respecto. Nadie podía haber hecho nada. Entre los lugareños todavía perdura la conmoción del ataque. Antes veníamos aquí muchos grupos de buceadores. Nadábamos hasta la esquina y volvíamos. Aquí se practicaba el buceo a diario, y eso se ha acabado. Una de las teorías sobre la muerte de Simon es la forma en que el tiburón lo atacó. Que fue una emboscada. Los grandes tiburones blancos son famosos por eso. Llegan de las profundidades aprovechando ese contracamuflaje que tienen, por lo que Simon no supo que lo atacaba hasta que lo golpeó. El tiburón pudo haber confundido a Simon con una foca, con algún tipo de presa. No lo sabemos, pero es una estrategia de caza bastante típica de los tiburones. El ataque a Simon pudo haber sido un caso de identidad equivocada. Siempre hemos pensado en la teoría de identidad equivocada desde la perspectiva de un sistema visual humano. Mi opinión fue, vale, dejadme hacer esa pregunta desde la perspectiva visual de un tiburón blanco en concreto. La investigación de Laura Ryan demuestra que los tiburones blancos no perciben los colores y no ven tan detalladamente como nosotros. Entonces, ¿qué ven antes de atacar? En el zoológico Taronga de Sydney, Laura capta una imagen de cómo vería un tiburón a una foca al nadar por debajo de ella. Y al metraje le aplica un filtro que imita su sistema visual. Luego lo compara con un punto de vista similar al de un surfista y un nadador. Los resultados son sorprendentes. No importaba demasiado que el humano estuviera sobre una tabla de surf o nadando. Seguían siendo muy parecidos a la foca. La teoría de la identidad equivocada comenzó con el surf y la idea de que la tabla de surf era algo que nos hacía más similares. Me sorprendió mucho que hubiera tanto parecido con el nadador. Es una teoría convincente sobre lo que pudo haberle ocurrido a Simon, o a Elizabeth y a Roxana en el Mar Rojo.
Laura cree que la silueta alargada y afilada del cuerpo de un nadador, con o sin tabla de surf, podría confundir a un tiburón que busca una foca. El ataque de tiburón a Simon conmocionó mucho a la comunidad porque fue el primer ataque letal de un tiburón en Sídney en 60 años. Y claro, había mucha gente que se preguntaba, ¿por qué ha ocurrido esto? Al igual que en muchos otros ataques de tiburón en todo el mundo, no hay forma de saber nada que pueda haber contribuido a su muerte. Es muy difícil darle a la gente una respuesta sobre por qué suceden estas cosas cuando todavía intentamos comprender la ciencia de los ataques de tiburón. La proximidad a aguas profundas fue un factor importante en las muertes tanto en Australia como en el Mar Rojo. La popularidad del buceo en los arrecifes egipcios suele poner a las personas en contacto directo con los tiburones, con pocos incidentes. Pero otro ataque, captado en vídeo, Vi como una sombra oscura por el rabillo del ojo. sugiere un cambio potencialmente preocupante en el comportamiento de los tiburones del Mar Rojo. El tiburón le mordió una pierna al buceador. Fue una locura, no lo soltó durante lo que me pareció una eternidad. Ver tiburones es un gran atractivo para los buceadores del Mar Rojo, en especial los oceánicos de puntas blancas. La mayoría de las interacciones transcurren sin incidentes. En 2018, Dan White bucea con un grupo turístico cerca de una zona popular de arrecifes de coral frente a la costa egipcia. Solo estábamos a unos 5 metros de profundidad, nadando y echando un vistazo. Por el rabillo del ojo vi como una sombra oscura. Me giré para ver qué era, y era un tiburón oceánico de puntas blancas. Fue entonces cuando saqué la GoPro y comencé a filmar. Y fue cuando cambió el comportamiento del tiburón. Bajó el nivel de los buceadores y se puso a investigar. El tiburón le mordió una pierna a un buceador. Se aferró a ella, se retorció y terminó dando casi una voltereta. Fue una locura. No lo soltó durante lo que me pareció una eternidad y terminó arrancándole el músculo de la pantorrilla. En el agua había una gran columna de sangre. Otro buceador empezó a gritar. Al volver al barco, la víctima recibe primeros auxilios antes de ser trasladado al hospital. Tras una operación, salva la pierna. En las imágenes de Dan, resulta evidente que el tiburón involucrado es un oceánico de punta blanca. La misma especie sospechosa de las muertes de Elizabeth y Roxana en 2022. En Egipto, gran parte del turismo de buceo se centra en los oceánicos de puntas blancas, porque es casi seguro que verás algunos si vas a lugares concretos en determinados momentos de épocas específicas. Puedes bucear a lo largo de la pared y verás corales por encima, por debajo, en todas partes. En muchos sitios del mundo, los guías turísticos de buceo dan de comer a los tiburones para acercarlos a sus clientes, lo que puede tener un impacto no deseado en el comportamiento de los tiburones. Si eso ha sucedido durante varios años en el mismo lugar una y otra vez, saben estar atentos a señales específicas o saben venir a comer a una hora concreta del día, aprovechan cualquier ocasión para alimentarse. La conexión entre el turismo de buceo y el comportamiento de los tiburones es algo que Ralph Collier descubrió en 2010 durante su investigación sobre los ataques. Había viajes de buceo en los que ponían a un buceador frente a ti y daba de comer a los tiburones a medida que llegaban.
Y cuando ese mismo tiburón entra en contacto con un nadador o un buceador y extiende la mano para alejar al animal, no es infrecuente que el tiburón se lleve la mano. Los ataques de 2010 se ajustan a esa pauta, pero es difícil saber si las muertes recientes están relacionadas con dar de comer a mano a los tiburones. Aún estamos intentando descubrir hasta qué punto afecta eso a su comportamiento a lo largo de su vida. La investigación da un giro inesperado, ya que las autopsias de Elizabeth y Roxana revelaron lesiones que no coincidían con el patrón de mordida del tiburón oceánico. Por la forma de la mordedura, se pueden identificar los dientes y así identificar la especie de tiburón. Y solo el tiburón tigre llega a crecer tanto. Los tiburones tigre comen indiscriminadamente. Las hembras adultas pueden pesar más de 900 kilos. Sus anchas mandíbulas tienen forma de corazón, mientras que sus dientes están inusualmente juntos, dejando distintivas huellas de su mordedura. A pesar de saber que el responsable había sido un tiburón tigre, el motivo no estaba claro. En las últimas décadas, el turismo a lo largo de las costas de Egipto ha aumentado mucho, con zonas turísticas en constante expansión. En el Mar Rojo hay muchas urbanizaciones costeras, mucha actividad recreativa humana. Eso le da a la gente más oportunidades de estar en el mar y poder interactuar con los tiburones. En 2023 hubo 69 ataques de tiburón no provocados en todo el mundo. En Australia hubo 15. La mayoría se dieron en Estados Unidos y en Estados Unidos esa mayoría tuvo lugar en Florida. Es una tendencia común en todo el mundo que los destinos vacacionales sean puntos álgidos de ataques de tiburones. Puede que Florida tenga el mayor número de ataques del mundo, pero en la región noroeste del condado de Taylor nunca se había registrado un ataque de tiburón hasta junio de 2022. Solo unos días antes de los ataques a Elizabeth y Roxana en el Mar Rojo. 911. Le ha mordido un puto tiburón. Es la hostia de horrible. Ayúdame. Addison, no te perderemos. Fue uno de esos días. Creo que te llamé a las 9:30 de la mañana, literalmente, sí. Me preguntó si quería ir a coger vieiras y le dije sí, será divertido ir en barco, así que dije que sí. Coger vieiras es como buscar huevos de Pascua. Es muy fácil, porque ves como una concha de mar con ojos azules y bajas y la coges. Addison y su hermano Red se dirigen a un lugar en el que abundan las vieiras, conocido como Big Grass Island. A eso de las 2:30 de la tarde están buceando uno al lado del otro con su barco anclado a unos 75 metros de distancia. Estábamos a una buena distancia del barco. Subí y miré para ver dónde estaba el barco y dije, vale, ahora vamos a dar la vuelta y a regresar. Y comenzamos a nadar de regreso al barco. Y fue cuando noté la tensión de algo que me agarraba. Y me arrastraba hacia abajo. Oí que gritaba. Parecía haber subido a la superficie. Y de inmediato vi cómo movía la cola de un lado a otro. Me estaba mordiendo el muslo derecho. Y yo intentaba arrancarle los ojos para que me soltase. Y entonces empezó a nadar llevándome en la boca. Entonces la agarré y empecé a golpearlo para que la soltara. El patrón de un barco cercano sube a Addison y a Red a bordo y se van rápidamente hacia Keaton Beach. La mujer está en shock. Tiene un torniquete improvisado en la pierna que ha detenido la hemorragia. Están llegando ahora al canal.
Red, bombero y paramédico, utiliza su formación para aplicar un torniquete y detener la hemorragia. Su rápida intervención le salva la vida. Ayúdame. Addison, no te perderemos. Mírame, Addison. Vamos, traed aquí la camilla. La trasladan en helicóptero al Tallahassee Memorial Hospital, donde los médicos toman la difícil decisión de amputarle la pierna. El entorno en el que estaba Addison en el momento del ataque puede proporcionar pistas sobre por qué la atacó. En la zona del Golfo de Florida, el agua es poco profunda. Es agua bastante cálida. Las temperaturas del agua son similares a las del Mar Rojo, pero con diferente topografía. Además, en ambos lugares hay diversos hábitats cercanos a la costa, que son fuentes de alimento ideales para los depredadores. Sabemos que en las praderas marinas hay muchos animales y es una zona que también es conocida por haber tiburones toro, porque abundan las presas preferidas de esos tiburones. Creo que era enorme. Dijo que medía 3 metros de largo. Puede que más incluso. Los tiburones toro pueden medir hasta 4 de largo. En proporción a su peso, muerden más fuerte que cualquier otro tiburón. Comen casi cualquier cosa, incluidos peces, delfines e incluso otros tiburones. Al igual que los tiburones tigre, los tiburones toro tienen una mandíbula única y unos dientes que crean distintos patrones que permiten identificar a las distintas especies a científicos como Amy Smully. Tiene la mandíbula superior un poco superpuesta, pero es muy ancha y triangular y tiene los dientes muy dentados, por lo que son excelentes para cortar. Si nos fijamos en la mandíbula inferior del toro, es más fina, más estrecha y con dientes menos dentados. Por lo que, por lo general, esos dientes se utilizan para sujetar y golpear a su presa con la mandíbula superior y para cortar la carne de su presa. Y es un tipo de estructura dental muy buena para esos depredadores que emboscan. Por supuesto. Que utilizan esa técnica de caza. Sí, por supuesto. Por eso creen que los tiburones toro chocan y muerden y que además son depredadores que emboscan a las presas. Los tiburones toro, junto con los grandes blancos y los tiburones tigre, forman un grupo llamado los tres grandes, ya que están implicados en la mayoría de los ataques a humanos. Estas dos son muy similares. Esa es muy diferente. Sí, aquí tenemos un tiburón tigre muy diferente al tiburón blanco y al tiburón toro. Tiene los dientes muy curvados y muy dentados y son muy buenos, son como abrelatas que pueden cortar el caparazón de las tortugas. Y eso refleja una dieta muy diversa. Todas estas son herramientas de tamaños diferentes, pero muy fuertes. Y sobre todo, tienen dientes diferentes. Esto nos muestra que cada uno de ellos caza de una manera muy distinta, pero que todas estas diferentes formas de dientes son muy eficaces para lo que mejor saben hacer, que es cortar la carne, el hueso y la grasa de la presa que quieren cazar. Y claro, estos tipos de dientes, independientemente de cuál te muerda, podría causar mucho daño a alguien como nosotros. Digamos que no tenemos la protección de la grasa. Por supuesto, sí. Estas son las tres especies que más participan en ataques de tiburones en todo el mundo. Y vemos por qué, con esa estructura dental y con lo grandes que pueden ser, además. Se cree que un tiburón tigre fue el responsable de 2 muertes en el Mar Rojo. Un año después, un ataque genera otra oleada viral de atención global. Me han enviado un vídeo del ataque que ha tenido lugar hoy. ¿En serio? ¿Quieres verlo? Sí, me gustaría ver qué especie es. ¡Madre mía! ¡Tiburón! ¡Tiburón! Vaya, ha subido y se los ha llevado. Es un tiburón grande. No me sorprendería que fuese un ataque letal. Casi un año después de que mataran a 2 mujeres en el Mar Rojo, la región quedó conmocionada por otro ataque de tiburón. A solo 25 kilómetros de distancia, en la popular zona turística de Hurghada.
Vladimir Popov, de 23 años, está nadando a unos metros de la orilla cuando de repente es arrastrado bajo el agua. Los testigos, incluido su padre, observan horrorizados. ¡Tiburón! Captan el ataque desde diversos ángulos y la noticia se difunde rápidamente. Ahora, en estas playas, todos tienen acceso a un móvil, a un dispositivo de grabación de vídeo, y cuando ocurren estos trágicos incidentes, puedes encender el móvil rápidamente, grabarlo y luego compartirlo. Y por eso nos bombardean con estos vídeos e imágenes, de modo que parece que pasa constantemente, aunque son incidentes muy raros. Tras el ataque, el tiburón permanece cerca. El tiburón se alimentó en la zona durante más de 3 horas. Pudimos verlo parado en el embarcadero, pasando por debajo de nosotros y seguir dando vueltas y vueltas. Y eso fue lo que nos llevó a tomar una decisión. Había que pescarlo. Las autoridades deciden que el tiburón sigue siendo una amenaza, por lo que los pescadores locales lo capturan. Es una hembra de tiburón tigre, de la misma especie que se cree que atacó a Elizabeth y a Roxana. La autopsia del tiburón aporta una nueva y vital evidencia. Estaba preñada. Una hembra de tiburón tigre preñada podría arriesgarse más a la hora de comer algo, ya que quiere darle lo mejor a su descendencia. Las hembras de tiburón tigre pueden tener hasta 78 óvulos en el útero, más que otras especies de tiburones depredadores. La madre debe producir fluidos suficientes para alimentarlos a todos, y es posible que esta hembra de tiburón tuviera dificultades para lograrlo. Otra cosa que se descubrió en la autopsia fue que no había restos de pescado en el estómago del tiburón. Y por eso creemos que este tiburón fue a alimentarse y no atacó solo por haber chocado con alguien o con algo en la superficie. Tres ataques letales, todos de tiburones tigre en junio y julio. La época del año en el Mar Rojo en la que paren las hembras de tiburón tigre. En junio y julio, cuando los tiburones tigre tienen hambre, aumenta la probabilidad de encuentros entre tiburones y humanos. Y la gente debe tener esto en cuenta cuando se encuentre en zonas en las que han disminuido sus presas naturales, ya que te conviertes en una fuente de alimentación para algunos de esos depredadores superiores. No se sabe mucho sobre las poblaciones de tiburones en el Mar Rojo. Pero los científicos están trabajando para cambiar eso. Puede que haya pocos lugares en el mundo de los que sepamos menos sobre su entorno marino que el Mar Rojo. Intentábamos capturar y etiquetar tiburones para descubrir cuántos había y su tamaño, usando etiquetas electrónicas para poder rastrearlos. En 2020, Lucy Hawks fue la primera científica en capturar y etiquetar a un tiburón de puntas plateadas en el Mar Rojo. Tiene un buen tamaño. ¿Me pasáis una etiqueta espagueti, por favor? Me ilusionaba mucho pensar que tal vez viajaría por todo el Mar Rojo. Ya te puedes ir, que te vaya bien y que estés sano. Pero poco después, la etiqueta se desprendió del tiburón, flotó hasta la superficie y nos proporcionó datos que nos llevan a creer que capturaron y mataron al tiburón y que solo sobrevivió poco más de un mes en el agua. Cada año, los seres humanos matamos a casi 100 millones de tiburones en todo el mundo. La pesca de tiburones en el Mar Rojo, en Egipto, fue prohibida en 2006.
Incluso después de dicha prohibición, la investigación de Lucy es alarmante. Durante 7 semanas de grandes esfuerzos, solo capturamos 2 tiburones. Esforzarnos tanto para encontrar a aquellos tiburones y terminar con las manos vacías, día tras día, fue asolador. Los científicos creen que las poblaciones se han reducido drásticamente en los últimos 50 años. Y sin embargo, en el Mar Rojo hay menos tiburones, pero matan a más seres humanos. Para descubrir por qué, Julia Speth dirige un proyecto multianual para comprender mejor el comportamiento de los tiburones en el Mar Rojo. Nos centramos en 3 especies de tiburones diferentes que han participado en interacciones con seres humanos en Egipto. En cada misión de etiquetado, Julia debe evaluar la mejor ubicación para encontrar a cada especie de tiburón. En el caso de los tiburones oceánicos de puntas blancas, por ejemplo, sabemos dónde se encuentran exactamente y en qué época del año. Y vamos a esos lugares específicamente. Cerramos las zonas de buceo durante las operaciones de pesca y solo nos centramos en los oceánicos de puntas blancas. Aquí vemos el arrecife Elphinstone. Está a solo 10 minutos en barco desde la costa de Marsa Alam y es uno de los sitios donde hay más tiburones oceánicos de puntas blancas. Normalmente fondeamos en esta zona y cogemos un barco más pequeño para acercarnos lo más posible. Es muy fácil capturar a los oceánicos de puntas blancas porque suben a la superficie y básicamente son como perros. Casi se te suben al barco. Solo tienes que ponerles el anzuelo delante y lo muerden. Con los tiburones tigre y los marrajos es más difícil porque no sabemos cuándo ni dónde están y tenemos que pescar en zonas más grandes con la esperanza de capturar las especies adecuadas. Julia espera que los datos recopilados revelen pautas de desplazamiento de los tiburones. Así podremos entender mejor cuándo se espera que se acerquen a la costa. Y así el gobierno podrá tomar medidas concretas para evitar la interacción de tiburones y seres humanos en el futuro. Por ejemplo, cerrar playas en determinadas épocas del año o concienciar a la gente de que hay más tiburones presentes en ese momento y deben tener más cuidado. La investigación aún está empezando, pero Julia confía en que generará cambios positivos. El gobierno egipcio está muy interesado en convertir este proyecto en un seguimiento a largo plazo. Esperamos que, en última instancia, este programa haga que los humanos se sientan seguros, pero que también permita que los tiburones vivan en el mar y coexistan con nosotros. Creo que para la gente del Mar Rojo será muy interesante colaborar con científicos de tiburones de todo el mundo para descubrir qué está ocurriendo allí y ver qué pueden aprender de los ataques de tiburón en otros lugares. Hay un país en el que los esfuerzos prácticos de mitigación están bien establecidos. Varios años de gestión de tiburones con sólidas estrategias en Australia pueden abrir un camino a seguir en el Mar Rojo. Ahí abajo las condiciones son claras y buenas, eso seguro. Cerca de la famosa playa de Bondi, en Sydney, Jason Igelden se ha pasado los últimos 5 años usando cámaras montadas en drones para monitorear tiburones desde arriba, actuando como un salvavidas aéreo para los humanos de abajo. Un gran blanco enorme. Este es grande. Si hay algo ahí afuera, como un gran blanco que llega, aviso a los socorristas. Recomiendo que salgan cuanto antes. Hay un gran tiburón blanco por ahí. A veces, en esas circunstancias, no sabes qué va a pasar. ¿Estás a su lado? Ahí está. Lo hemos asustado. Sí. El trabajo de Jason con los drones ayuda a alertar a nadadores y surfistas sobre la presencia de tiburones antes de que alguno se acerque demasiado. ¿Lo tienes al lado? Además, le revela que normalmente los tiburones no van a atacar a la gente. Vale, ahora damos la vuelta.
De hecho, cuando comencé a usar el dron, se me ocurrió que a estos tiburones no les interesamos mucho los humanos, van directamente hacia el banco de peces de allí. Principalmente persiguen a los peces, especialmente a los jóvenes, le dan un bocado rápido al salmón y luego vuelven a salir. Y los peces los persiguen. Es muy divertido verlo. Los peces ahuyentan al tiburón blanco. ¡Huye! ¡Huye, pequeño tiburón blanco! ¡Huye! Gestionar tiburones en tiempo real no se limita a la observación y a las patrullas con drones. Se están realizando esfuerzos en todas las costas de Sídney. Julia vio esos esfuerzos directamente mientras investigaba a los tiburones blancos en Australia, algo que espera aplicar a su trabajo en el Mar Rojo. El enfoque de la investigación en Australia fue muy similar a lo que ahora hago en Egipto, solo que a menor escala. El gobierno quería saber más sobre cuándo esperar a estos tiburones y lo que hacen durante todo el año. En Australia, la participación de la comunidad es un componente clave en las estrategias de gestión de tiburones con éxito. En Australia han encontrado un método muy bueno para involucrar al público en la investigación. A lo largo de la costa tienen unos receptores acústicos en tiempo real que envían una señal cada vez que pasa un tiburón a una distancia de 500 metros o menos. Y puedes descargar una aplicación gratuita y luego consultar en tu playa favorita cuándo fue la última vez que pasó un tiburón por allí. Y luego decides si todavía quieres ir a la playa. Y también utilizamos etiquetas satelitales como en Egipto. Y cuando estas etiquetas aparecen, generalmente llegan a la costa. Y tenemos muchos proyectos científicos similares a Public Citizen, en el que las personas salen a buscar esas etiquetas y luego pueden ponerle un nombre al tiburón y así descubren por qué los tiburones son importantes y cómo compartir el hábitat con ellos. Es un enfoque muy bueno. Espero que en Egipto puedan hacer algo parecido. El trabajo aún está empezando, pero queda un largo camino por recorrer. Será necesario un esfuerzo global concertado para proteger a los tiburones y a los humanos. Noor Farid, el conservacionista marino, tiene claro lo que se debe hacer en el Mar Rojo. En mi opinión, es imprescindible prohibir la pesca comercial y limitar drásticamente la pesca deportiva, porque la población de peces ya está alcanzando un nivel crítico. Un grupo conservacionista egipcio calcula que en el Mar Rojo se capturan 20 veces más peces que el límite sostenible. Ahora, los tiburones hambrientos cazan inusualmente cerca de la costa, presas que normalmente no comerían. Hará falta un esfuerzo concienzudo. Creo que ese esfuerzo debe centrarse no solo en lo que es bueno para las personas, sino también en lo que es bueno para los tiburones. En ningún sitio es eso más crucial que en el Mar Rojo, donde las poblaciones de tiburones amenazadas pueden poner en riesgo la salud de los arrecifes de coral y de todo el ecosistema oceánico. Si tienes un mar en el que hay muchos tiburones, significa que es una zona sana. Si no tienes un océano sano, no tienes un planeta sano. Es así de sencillo. El ecosistema necesita tiburones. Son los principales depredadores. Si los perdemos, ya nada será igual. Veremos cambios irreversibles. Creo que es necesario que haya mucha educación para fomentar una mentalidad más coexistente con estos depredadores. Tememos a lo desconocido y hay muchas incógnitas alrededor de los tiburones. Si pudiéramos desmitificarlos, ayudará a que la gente no les tenga tanto miedo. Todos estos casos muestran que nosotros estamos en el territorio del tiburón y que en realidad es su hogar, no el nuestro. Estamos de visita.